Si ves que una persona con discapacidad necesita ayuda, no dudes en acercarte. Preguntar es la única manera de saber qué hacer. Derribemos juntos las barreras sociales en Sin Condiciones, un programa all inclusive. Estamos en compañía con Facundo Rivadeneira, que es, bueno, justamente no un cultivador del oeste, se viene desde allá en tren, seguramente no sé cómo habrá viajado, pobre hombre, hasta acá. Pero bueno, estamos con él, que es justamente presidente de Cogollos del Oeste, ¿digo bien? Así es, buenos días, chicos. ¿Cómo estás, Gracias Facundo? por la invitación. No, por favor, bienvenido. Estar acá. ¿Llegaste bien? Llegué bien, sí, con un tráfico de pelos, como cualquier lunes en la Ciudad de la Furia, pero bien. Bueno, bien, estamos bien, estamos todos tranquilos, entonces nos podemos relajar. Facundo, hace poquito hubo una marcha multitudinaria. Contanos un poquito al respecto. Bueno, esto es una marcha que se viene realizando desde 2009 en la Ciudad de Buenos Aires. La marcha originalmente, como es una marcha mundial, está desde 1999 y hoy en día cumple su recorrido en más de 200 ciudades de todo el mundo. En Buenos Aires venimos trabajando para darle un marco de contención, darle contenido, poder hacer una producción, contar con infraestructura. Y bueno, esta marcha ha superado todas las expectativas porque bueno, año a año va creciendo, pero este año tuvimos la presencia de las madres, de la asociación Cameda, la asociación Mamá Cultiva, muchos chicos, mucha familia. Fue una marcha hermosa en la que aprendimos tanto los cultivadores del sufrimiento de los padres y de la lucha de los padres, como ellos están también aprendiendo de la planta a través nuestra. ¿Y cómo fue tu experiencia con la planta? Bueno, yo empecé con el cultivo. Con la planta. La planta. Yo empecé mi cultivo porque soy usuario, porque fumo hace más de 10, 12 años. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 28. Creo que empecé a los 16. Pero bueno, alrededor de los 20, 21 empecé a cultivar. Bueno, no solo me enseñó un montón de bondades de las que entrega y las que enseña la agricultura en sí, el noble arte del autocultivo, sino que bueno, nos enseñó un montón de cosas que están dentro de las características de la planta. Nos enseñó a ayudar al otro, que es lo más importante. El tema del cannabis medicinal lo venimos trabajando desde las organizaciones ya hace varios años. Y bueno, ahora esto explotó, es el boom del cannabis medicinal desde que los medios levantaron las primeras notas. Y hoy en día podría decirles que no damos abasto de la cantidad de llamados y mensajes que tenemos. ¿Qué les preguntan, por ejemplo? Básicamente quieren el aceite para sus hijos, o quieren el aceite para su familiar o para ellos mismos por diferentes patologías. Bueno, estamos en una situación de ilegalidad con el aceite. Obviamente a esta altura nosotros la ilegalidad ya, si no nos importaba desde el autocultivo, no nos va a importar desde el lado de ayudar a otros. No, para nada. Bueno, justo este sábado que pasó estuvimos dando un taller de cultivo para padres. Fue una nueva experiencia. Nosotros tenemos experiencia en talleres de cultivo, pero este año hubo que cambiar un poco los protocolos a la hora de enseñar, tratar de hacer que el padre tenga simple el camino, que pueda llegar a un fruto rápido y sin sobresaltos, sin grandes sobresaltos. Así que bueno, estamos aprendiendo de los padres, estamos aprendiendo de los médicos que también ya han empezado a confiar en nosotros, que bueno, eso es lo que hay que cambiar para nosotros, o sea, nosotros para la sociedad ya no somos simples fumones, somos cultivadores, tenemos años de experiencia con la planta y estamos dispuestos a ayudar a quien lo necesite. Sobre el aceite, ¿cómo es que se genera? El aceite es un extracto que se hace de la resina de la planta. La planta de cannabis tiene una resina exterior. ¿Se puede hacer en casa? Perdóname eso. Se puede hacer en casa, sí, se puede hacer en casa. Hay que hacerlo bien, hay que tener mucho cuidado, pero se puede hacer. Por eso creemos que el autocultivo y los clubes, los espacios colectivos de cultivo van a ser una gran solución a toda esta problemática en cuanto al acceso seguro y el acceso democrático. Que no tengan que ir a pedir a Estados Unidos que le manden y pagar en dólares, y pagar envíos, y pagar costos, impuestos. ¿Sabés más o menos los costos, por ejemplo, y de una muestra de cuánto? No sabría decirte ¿Un aproximado? Alrededor de $500. Sí. ¿Por qué cantidad, por ejemplo, de aceite? Por 50 mililitros de aceite, digamos, de una dilución. No es un concentrado. Claro. Porque el concentrado es muy puro. ¿$500? Sí. Sí.
carísimo, Así es incosteable en realidad, por lo menos para Sí, la economía aparte que que se manejamos. utiliza para tratamientos, es que siempre conllevan un montón de otras cosas Claro. detrás. Claro, claro. Exactamente. Un montón de problemáticas que también Sí. insumen un montón de gastos más, que no solamente el aceite. A mí me gustaría hacer por ahí un breve Sí. comentario porque para entender un poco que, digo, a veces es un tema donde uno opina así como estás a favor, estás en contra, digo, como ha surgido con un montón de otras situaciones, por ahí el tema de la legalización de la marihuana, de la cannabis, siempre es un tema que queda como trivializado, ¿no? Justamente, como Sí. decía, carga todos los estereotipos que están dando vuelta por ahí. Bueno, vienen todos al debate, al tema, todo el mundo toca las cuestiones de oído, pero me llama mucho la atención cómo viene a complejizar, digo, en este momento en donde se está instalando en Argentina el tema de el cultivo de cannabis medicinal con fines terapéuticos, cómo viene a complejizar, que por lo general sucede lo mismo en todas las áreas, ¿no? Pasó con el matrimonio igualitario, digo, estábamos hablando hace un rato de la ley de identidad de género, pasó con la ley de identidad de género, bueno, y con esto va a pasar. A veces cuando se simplifica tanto y se terminan pegoteando con todos los estereotipos que están dando vuelta, Ujú. se reduce tanto la discusión Tal cual. y se simplifica como Sí. decir, bueno, estás a favor, estás en contra de que fumen y que todos fumen. No, y o- aparte la segmentación que es horrible, que siempre es, estás a favor de los drogadictos, como... Totalmente. La Está con esa intencionalidad cara, en el cara mensaje. inclusive, está con Claro, esa cara. la le dice. simplificación basa por eso. Primero, de aquellos que, los fumones, los típicos fumones. Sí. Después, estar a favor de todas las drogas habidas y por haber. Pero lo que me llama poderosamente la atención y me parece que está bueno remarcar es que viene a complejizar la cuestión. Digo, así también como la cuestión de, no es propia, pero sí es de un país vecino, el tema de la coca. El tema de la coca también sucede lo mismo. Es una planta. Primero partamos de eso. Es una planta. Después los fines y la utilización es otra cosa. Pero me parece que está bueno porque es una nueva etapa para la discusión de la legalización porque viene a hablar de la complejidad del campo. Esto ya no es cuestión de fines recreativos, que tiene que ver con la libertad individual, algunos estarán Sí. más a favor, más en contra, según las posiciones ideológicas y cuánto nos guste meternos en la vida del otro. Pero tiene que ver con eso justamente. Me parece que es necesario rescatar esto, que lo que complejiza la discusión, y A mí- bienvenido sea. ¿Sabes lo que me causa muchísima gracia de lo que estás diciendo? Que mucha de esa gente que señala, ¿no? Y demás, quizás tiene un blister de pastillas en la mesita de luz, un vino en la heladera y un montón de otras cuestiones que decís, vamos, Mezcla el dale, Prozac con el vino y dale, lo que lo todo. tuyo es legal y lo mío no. Entonces, ¿por qué? Porque lo dijeron antes. No, volvamos a debatir las cosas, Bueno. vamos a discutirlas porque las cosas van cambiando y está buenísimo que podamos evolucionar en ese sentido, ¿no? Como sociedad y ampliar los conocimientos en todo caso, porque estamos cerrándole la puerta a padres que están buscando ayuda para los hijos. Sí, No es joda. entender que las cosas no son como están, sino que se construyen, Seguro. las realidades se construyen, las situaciones de qué es legal y qué es ilegal se construye, esto es histórico, las sociedades van determinando a medida de un montón de procesos que se dan en el medio que determinan qué es permitido y qué está prohibido, pero también que Se te fue. se me fue la idea. Y hoy no te la Eh, adivino, así que no te la puedo decir. No la sé. No, pero entender que todo puede mutar. Claro, Entender que las cuestiones tienen que ser sometidas a debate. Primero, uno antes de opinar tiene que escuchar y tiene que entender para poder formarse una opinión, porque si así vamos a estar opinando desde la calle, yo estoy a favor, yo estoy en contra, es el barato populismo que quieren vendernos y me parece que no es así. Pero bueno, no importa, volvamos a la planta, vamos a la maceta esa bella. El aceite, ¿se puede hacer en casa, dijiste? Así es, sí, se puede hacer en casa. Es una simple extracción en un alcohol de cereal. Las primeras extracciones se hacían en otros solventes, pero se utiliza, la mayoría, si no es el total de las personas, el alcohol tridestilado de cereal, que es el alcohol con el cual se hacen los licores, o sea, es apto para consumo humano.
Lo que hace el alcohol como solvente es disolver esa resina que está en el exterior de la planta y luego de un filtrado se evapora hasta que queda esa misma resina como si fuera el hashish, pero en formato aceite, en formato líquido. Es sencillo, lo que sí hay que tener mucho cuidado, hay que aprender a hacer bien, hay que aprender bien las técnicas, porque perdón, en muchos casos se está tratando con la salud de las personas. Entonces, hay mucha información en las redes, en internet, en todos lados, pero bueno, hay que ser conscientes a la hora de ayudar. Por eso lo principal que tenemos que hacer es ganar la responsabilidad de la familia, y que la familia sea quien aprenda a realizarlo. Por eso nosotros le damos las herramientas desde lo que es el cultivo. Seguro. Dijiste que hay mucha información, ¿no? En internet, en las redes, y hay que tener cuidado también con eso, porque no está bueno leer tanta información sin saber bien a dónde apuntar. Exactamente, sí, hay muchos casos de pacientes que han sido intoxicados por una persona que hizo por ahí bien intencionadamente, hizo el aceite y no... Un mal uso. Un mal uso, exactamente. En realidad está bueno hablar de plantas como plantas. Es esta evolución de volver hacia atrás, de lo natural, de verdad. Todos tenemos, qué sé yo, hay gente que acudirá a un ibuprofeno, que acudirá a lo que te estén vendiendo en la farmacia, y hay otros que utilizamos plantas para todo. Yo te tomo semillas, y me parece que está bueno hablar de esto, de que tendrá otros efectos y nos ayudará en la vida para otras cosas, pero si a mí me ven tomándome un té del tilo a las 12 de la noche, me tomo 3 tazas, me van a ver también en un estado que no va a ser Real. como el que tengo a las 12 del mediodía, Pero bien aparte, despierta. seguro. Desmitifiquemos también los efectos. No es que uno fuma algo o algo por el estilo y sale a hacer un quilombo bárbaro en la esquina. No, eso no es real tampoco. Porque muchas veces pasa que dicen, no, porque está fumado. No, pará. En realidad estás no me sale la palabra en este momento, ¿no? Como que estás confundiendo muchas cuestiones y no es así. No es que todos los efectos son estos que siempre está, como bien decís, estereotipado, ¿no? Del pibito fumón, como bien lo decía Facundo antes. O sea, eso es falso también. Y hay que desmitificar también eso. Seguro, igual, bueno, para aclarar con el tema de la coca, con el tema del cannabis, incluso de todas las sustancias que son ilegales, el problema no es la sustancia. No. El problema es el usuario, es la capacidad que tiene el usuario para hacer un acto responsable o no. De ahí parte. Y bueno, si nos ponemos a escalar en responsabilidades, la culpa la tiene la prohibición, porque las políticas que han habido desde hace más de 70, 80 años han llevado a la desinformación, han llevado a que los médicos no hayan investigado, que las áreas científicas de todos los países no lo hagan, y después un médico va a un programa de televisión y dice, el cannabis te derrita el cerebro, poniendo un cerebro de vaca y echándole ácido clorhídrico, y esta persona es profesional de la salud. Esa persona no está aportando. Y Está haciendo mal uso está haciendo un abuso autoridad. de poder, de un abuso de su autoridad profesional. Y no entiende la responsabilidad que tiene. No entiende la responsabilidad, y todo esto es por justamente la búsqueda de banalizar la situación, de banalizar el tema. Y acá estamos hablando de chicos que se mueren todos los días. Y estamos hablando de madres que necesitan o el aceite, o las flores, o el cannabis para ayer. Y lo que pasa es que también hablando de los medios en sí, cómo desinforman o cómo utilizan de manera, porque a mí me parece que es súper manipulada toda la información, porque por lo general son programas destinados a la familia, a que vos veas, mamá, papá, lo que le puede hacer esto, en vez de decirles, mirá, cómo podés ayudarlos a través de cosas que están estudiadas, que se ve que tienen efectos favorables ante algunas patologías. Estaría bueno que estos programas, entre comillas, para la familia y para todos, hablen con seriedad de este tipo de cosas. Sí. La verdad que no está bueno hacer periodismo, ¿no? Desde la autorreferenciación todo el tiempo, pero Sin Condiciones nació un poco desde mi persona. Yo hace unos años ya, bueno, los oyentes seguramente muchos lo saben, si alguien se está sumando ahí se lo contamos, hace 8 años tuve un accidente, perdí los brazos y los dolores posteriores a ese accidente son terribles, no te puedo explicar lo difíciles que son, sobre todo incluso en los días de humedad, se potencian mucho más. Es más, yo me doy cuenta que va a llover un día antes, más o menos una cosa por el estilo, es impresionante y funciona. Y realmente los dolores son impresionantes. ¿Qué pasa? No puedo estar fumando todo el tiempo, además no me gusta combustionarme los pulmones, aparte no es algo que me agrade para nada, nunca fumé. A los de grande sí me empecé a fumar marihuana porque me dijeron, loco, empecé a probar con esto, que quizás te va a ayudar, y es real, me ayudó,
pero sigo estando en contra de fumar, no me apetece fumar y quemarme los pulmones en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, he ido a ver un médico el año pasado porque realmente no toleraba más los dolores, no quería estar fumando todo el tiempo, y dije, bueno, doctor, mire... Una alternativa. Mire, doctor, he pasado tal cosa y demás, tengo estos dolores, así, así. Me dieron pastillas en su momento, pero realmente no me gusta tampoco estar tomando pastillas todo el tiempo. Si no te quemás los pulmones, te quemás el estómago. Pero tomar pastillas era nocivo, el estómago no lo toleraba, estaba todo el tiempo como boleado. Aparte, la verdad que no era tampoco bueno tomar pastillas para mí. Entonces las dejé muchísimo más rápido que cualquier otra cosa. Le dije eso al doctor, era un hombre grande, el doctor, debo reconocerlo. ¿Sabes lo que me dijo? Me mandó una granja de rehabilitación en ese momento. Me mandó a hacer un chequeo, ¿no? Para que me vea un traumatólogo y demás. Y cuando me estaba despidiendo, primero y principal que yo fui con mi novia ese día, o sea que no me hablaba a mí, le hablaba a ella. Algo que ya de por sí me molestaba, que lo hemos hablado en situaciones incontables, Sí. en sin condiciones, al margen, ¿no? Paralelamente, cuando le terminé de dar todas las indicaciones a ella, ¿no? De que tenía que hacerme un estudio con un traumatólogo y demás, se me acerca y casi en el oído me dice, y para lo otro que hablamos, hay granjas y lugares así que te pueden ayudar. O sea, me mandó una granja el tipo. Yo le estaba diciendo que lo usaba por método medicinal, o sea que realmente no era nada. Y eso lo tomó para cualquier otro lado. Y es terrible eso que lo haga un profesional, porque yo fui a buscar ayuda donde pensé que quizás la podía encontrar, ¿no? Porque, por ejemplo, no se me ocurrió hablar con un grupo de cultivadores en ese momento. Dije, no, bueno, supuestamente los que se ocupan de todas estas dolencias son los médicos, vamos a golpearle la puerta a un médico. Lo que pasa es que si no entra dentro de sus esquemas mal obrados, Tal cual. desde también hay que verlo Falta Luis Cruz acá, desde el ¿no? Para hablar lugar, de medicina. desde el lugar donde los educan, ¿viste? Exactamente. Tiene que ver con esto, que la apertura no tiene que ser solamente desde el que está en su casa y la necesita, sino también del que puede con esto ayudar a otras personas más adelante. Sí, de hecho, el ego de muchos médicos hace que no se permitan aprender de los propios pacientes. Es algo que ahora lo está diciendo mucho el doctor Morante, no sé si habrán escuchado hablar de él. Es un médico de la Universidad de La Plata que está trabajando temática canábica dentro de lo que es la universidad, sobre todo él aprendió con los usuarios medicinales, con los pacientes, porque él trabaja en el área del dolor, y él aprendió de los pacientes de que él tiene que respetar las decisiones, tiene que acompañar, y eso es lo que no están aprendiendo los médicos. Por eso desde la formación de médicos lo importante es eso, es bajar al mismo nivel al médico que al usuario, que al paciente. El paciente está en una situación de vulnerabilidad y el médico no, y el médico tiene que generar esa empatía que hace falta tanto hoy en día. Sí. Tengo un tío también que es médico, que tiene, no sé, 50 años, me transmitió en este momento, que es completamente de la escuela de ese médico también. Incluso para él es terrible que una persona fume marihuana, que destruye el cerebro. De hecho, lo hemos discutido y dije, pero ¿por qué? Decime por qué lo destruye y decime en serio, porque lo estoy usando. Entonces, si es algo nocivo, decímelo en serio. No, porque te queman las neuronas. Me decía, es lo único que me repetía, no me justificaba con cuestiones clínicas o médicas realmente lo que estaba pasando. Entonces, hay muchísimos mitos alrededor, incluso médicos, y eso es lo feo. Es terrible que sea médicos, porque también se puede entender que hay generaciones pasadas donde también vivieron con este discurso Claro, de que es una droga, de que se utiliza para no sé, en realidad yo como no entra en mi cabeza ese tipo de estructura, no las puedo entender, pero sí comprendo que hay gente que tiene eso internamente y que les cuesta. De hecho, hay un Sí, y que montón de tiene- historias. que tiene una relación con el saber, que el saber es una cosa que yo tengo Sí. y que desde acá me puedo parar, es un banquito en donde me puedo parar y decirle a los demás, y es inmutable este saber, digamos, ¿no? Como una piedra, digamos, es inmutable. Si yo la tengo, vos no me la podés sacar. Y perder lo más rico que puede tener cualquier profesional en el área que se trate de la medicina, que es lo más grave, que es la capacidad de observación, de aprender cosas nuevas, de ver más allá de la opinión personal, separar lo profesional de lo personal. Digo, vos no lo consumirás, no fumarás, no usarás el aceite, pero hay un montón de gente que sí. Bueno, observa a ver qué efectos realmente hace esa planta, porque en definitiva es una planta, volvemos a insistir, en la salud de las personas. Entonces digo, perder la capacidad de observación es necedad, digamos. Eso uno lo acarrea en el resto de las áreas de la vida. Pero también hablemos de que ahora los adultos jóvenes somos gente que también se crió con otra apertura. Tenemos un montón de historias de cómo vos encarás a tus viejos, Yo me acuerdo hace muchos años, el que era mi suegro, lo conozco un viernes a la noche, para hacerlo corta, me dice, ¿querés mate? Con esta yerba. Porque, bueno,
mi hijo usa la otra. Cuando te quedas así como, perdón, ¿qué está pasando acá? Pero son situaciones, era una persona muy grande y lo entendí, y fue alguien que después respetó durante muchos años el consumo ajeno y entender que éramos personas capaces de hacer absolutamente todo lo que hace el resto, a ver, hoy le tenemos a Pablo acá, a Facundo acá, de Jorge camisa, de Jorge para los amigos, lo tenemos de camisa, no tenés que usar rastas. Paren todo, vamos a decirlo, ¿vale? Vamos a ser sinceros con los oyentes. La que me mandé hoy. Sí, estábamos preparando las cosas antes de empezar el programa y me dicen, che, los invitados de hoy bien, ya deben estar por llegar, bla, bla, bla. Estamos hablando, me dijo, no, porque yo vi un pibe de rasta que venía para este lado. Venía corriendo. Quizás era él. ¿Qué pasa? Cuando Vane me dijo eso, no me extrañó para nada el estereotipo, ¿no? Que Vanessa describió en ese momento. Dije, sí, tranquilamente puede ser una persona de rasta. ¿Qué pasa cuando nadie nos dice que Facundo ya estaba en piso? Me doy vuelta, era una persona de traje, nada que ver. No estoy de traje, che, solo camisa. Bueno, pero para nosotros que estamos acá sentados que no te vemos bien, viste, como que no estaba la Venís persona mejor de vestido rastas. que nosotros. No estaba la persona de rastas que Vanessa pensó que por ahí venía y que yo creí que quizás podía venir también. sí, y en realidad yo no tengo ninguno de esos prejuicios. Tal Y cual. entonces, imagínate, si yo sin mis prejuicios y sin estos estereotipos realmente armados, vi un chabón corriendo adelante, dije, llega tarde como yo, Bueno. es el chico de la nota. Bueno, pero volvamos a insistir, digo, los prejuicios existen, pero porque son una herramienta para manejarlos en el mundo, digo, no es que no hagamos un prejuicio de los prejuicios, No, digo, no. uno prejuzga porque supone cosas, básicamente. Es Pues una bueno, La cuestión herramienta. es si vos te agarrás de los prejuicios y No, de ahí y que me no puedes muevo. despojarte para sembrar nuevos prejuicios, porque es así. Y no nos olvidemos del compañero Matías Faray, que él tiene rastas hace años y es Sí. uno de los mayores y mejores referentes que tiene la movida canábica, porque él ha pasado por allanamientos, él ha hablado en el Congreso, justamente desmitificar esas Sí, estupideces sí. de la rasta, y sí. Pero puede ser que venga, en este caso, hoy me puse una camisa, pero bueno, por ahí el día de mañana Sí, vengo pero es para musculoso. sacar esta cosa, esta imagen Claro. vívida que tenemos un montón y hay un montón del otro lado, un montón de gente que viste que escucha las voces y que sabe quién está de este lado. Seguro, Bueno, seguro. está bueno ver que hay contrastes y que no tiene que ver ni con el peinado ni con la ropa que uno use, Claro. tiene que ver con una apertura mental y con entender, porque aparte es un consumo consciente, eso está bueno. Vuelvo a lo de antes. El problema no es la planta, sino Sino ni las quién la- sustancias, sí. sino las personas de cómo hacen el uso. Porque también hay que ser conscientes y no ser hipócritas y entender que por ahí hay personas que tengan un consumo problemático. Pero eso también se debe a cuestiones de la persona, a cuestiones de la subjetividad, de la vida de la persona, de su psicología, de cómo Y que aparte funciona. consumos problemáticos puedes tener con absolutamente todo. Y la de diabetes. Está comprobado. Con todo, o sea, desde el azúcar ¿no? hasta el alcohol fino que uno usa para curar las heridas, hay otra gente que la usa para otras cosas. Sí. Hay que ser realista en esto. Es verdad, y me acuerdo, bueno, últimamente, hace un par de semanas, ¿no? Con la fiesta electrónica esa que terminó con varias muertes, Pergolini, en esa editorial que hizo en su programa, diciendo, ¿no? Que no eran las sustancias, que hace, desde que el hombre es hombre, que trata de modificar su conducta, que no son las sustancias, sino es la personalidad de cada uno, como bien dice Facundo. ¿Te gusta el reggae? Más o menos. A mí tampoco. Bueno, un mito menos. Yo Bien. lo voy a menos, defender. un mito Yo menos. lo defiendo. No escucha reggae, a mí tampoco me gusta, así que hacemos una tanda y ya volvemos, así en silencio. Hey, vos. Sí, vos que estás estacionando. ¿Ves esa rampa que estás por tapar? Tiene el símbolo internacional de accesibilidad. Sí, es una persona en silla de ruedas, pero ¿sabés qué? No la usan solo personas con movilidad reducida. También pasan por ahí cochecitos con bebés y andadores de adultos mayores. ¿Te das cuenta? Algún día podés necesitar esa rampa vos también. De nuevo, sobre todo si seguís sin abrocharte el cinturón de seguridad. Pensalo. Mientras tanto, escuchá Sin Condiciones, un programa all inclusive de principio a fin. Locos desmembrados sin trabajo, inducidos al suicidio, culpables de no morir.
Tercer bloque de Sin Condiciones, quedan 10 minutos nada más para finalizar antes de la última tanda del día de hoy y vamos a presentarla, pero antes vamos a agradecerle a todos. Quiero que cada uno de ustedes le diga muchísimas gracias por estar acá al aire porque vino corriendo, está agitada todavía, mira, no puede respirar. Bueno. No sé si la voy a hacer hablar porque está agitada, me parece, pero estuvo que tomar un taxi, volar desde Parque Patricios hasta Barracas. Valeria, ¿cómo estás? Presidenta de Mamá Cultiva. Excelente, la verdad. Muy contenta de estar acá, de la charla que tuvieron recién con Florencia, de poder participar, siempre tratando de incluir, tratando de igualar, tratando de que haya cada vez más libertades, y sobre todo individuales. Se me va la vida en esa causa y los que me conocen desde antes ya lo saben, para otros es una sorpresa, pero las libertades individuales deberían ser como el estandarte de cualquier ser humano que desee dejar un mundo mejor del que recibió. ¿Fuiste scout o algo por el estilo? No, Ah, ¿por qué? Porque es una de las premisas de los scouts, eso, dejar el mundo mejor que lo que encontramos. Soy Yo sí fui profesora de scout. yoga. Ah, bueno. Soy profesora de yoga, Bien. nada, tengo algún tipo de activismo siempre por ese lado. Sí. Y bueno, y me pasó lo que me pasó ahora en los últimos 3 meses, que fue como un estallido que no me esperaba, pero que acepto con ganas. Recordamos que Facundo también nos está acompañando, el presidente de Cogollos del Oeste, y con él hemos introducido un poco el tema, ¿no? Hablamos un poquito del aceite que se genera de la planta y demás, y del uso terapéutico que se le puede dar, pero creo que nadie mejor que vos en este momento para hablar como mamá, para contar un poco tu experiencia. Bueno, Mamá Cultiva es una asociación civil que se forma desde la desesperación. Nosotras somos mamás que descubrimos en el aceite de cannabis un alivio para nuestros hijos que no conseguíamos de medicaciones alopáticas. En el camino de empezar a darle el aceite, que algunas... Pasa que las noticias empezaron a llegar del mundo diciendo que en Canadá, en Chile, en Estados Unidos se usaba aceite de cannabis para tratar epilepsia, y acá nosotros le planteábamos el tema a nuestros neurólogos de cabecera y nos decían, no, eso es ilegal. Y es un poco frustrante porque vos veías en Facebook videitos de chicos que estaban muy mal y después estaban muy bien, y vos tenés un hijo muy mal y el médico te niega, ¿no? Era medio raro. Y bueno, nosotras, como cualquier madre haría, salimos desesperadas a buscar el aceite. Algunas se cruzaron a Uruguay, otras lo trajeron de Estados Unidos, pero la gran mayoría recurrimos a las agrupaciones de cannabicultores de acá, como Cogollos del Oeste. Descubrimos un mundo de gente que sabe mucho, que parecen ingenieros agrónomos cuando te hablan, porque Claro. te hablan de cosas que vos decís, ¿el qué? Sí, es ¿Cómo? así. Y terminamos como muy pegadas a ellos, porque nos enseñaron a cultivar, porque jamás nos cobraron nada, porque hay un interés genuino en compartir lo que ellos saben, que es mucho. Conocen a la planta de raíz, a la punta de la flor. Hasta el humo. Sí, todo, saben todo. Y cualquiera que haya consumido marihuana alguna vez sabe perfectamente que es analgésica, que es una planta que es muy relajante. Entonces, claro, hubo un usuario que tenía un papá con Parkinson y le dijo, toma, fumate esto, y el papá dejó de temblar. O sea, ellos son los que realmente saben. Así que siempre de la mano de ellos empezamos un camino de construir un grupo de mamás que se sostengan, que se abracen, que se contengan y que se presten. Porque yo creo profundamente en la comunidad. Para mí las cosas funcionan si se hacen comunitariamente y solidariamente. No funciona el egoísmo, pero en ningún nivel evolutivo. Siempre es de la mano del otro. De hecho, yo creo que todos los iluminados que pasaron por la Tierra en algún momento vuelven a llevar a otros, porque sin el acompañamiento del que tenés al lado no llegás a ningún lado. ¿Cómo se llama tu hijo? Emiliano. ¿Qué problema tiene? Emiliano tiene epilepsia criptogénica de inicio neonatal. Esto quiere decir que tenía convulsiones adentro de mi panza. Lo que la gente por ahí no sabe... Perdóname la pregunta 100% Sí, ignorante. ¿El bebé se movía convulsionando dentro de tu panza? Claro, lo que pasa es que yo no sabía qué era lo que hacía. Yo sentía un movimiento raro
y le decía a mi marido, este chico, no sé, como sea, que se futbolista. despereza. No, porque yo sentía como que se ponía muy duro, Sí. no sabía bien qué era y me parecía muy raro, pero tenía, no sé, 5 convulsiones por día y justo al momento que yo me hacía la ecografía no las tenía. Entonces no salía. Era todo un relato mío que hasta los médicos me ninguneaban, tipo, van, sí, señora. Sí. No, te juro ¿Es tu que... primer hijo? No, Ah. con más razón. Pero viste, no, justamente porque quizás a las mujeres primerizas las tratan pésimo los médicos muchas veces. No, sí, yo sí. soy papá también y cuando, por ejemplo, mi expareja estaba a punto de romper bolsa, estaba, no sé, una semana antes de tener a la nena, tuvo unas contracciones que eran como muy regulares y demás. Entonces estábamos a la vuelta del hospital, aparte donde iban a hacer la nena, nos acercamos a la guardia y demás. La trataron pésimo. Sí, te tratan mal. pero si no tenés no sé cuánto de dilatación no vengas al hospital, pero pésimo. La piba se fue llorando al hospital. Violencia es más, obstétrica. Sí, se llama así y así sean Hasta miedos nombre infundados. Tenés un bebé en el vientre y te tienen que cuidar. En ese momento, la verdad que a mí no me parecía No. serio. Tampoco, ¿no? La verdad es que sentía que el nene como que se desperezaba y no sabía qué era. Cuando lo tuve a las 11:55 de la mañana, a las 12:10 tuvo su primer convulsión. Y cuando lo vi dije, ¿es esto lo que hacía? Y la enfermera me miró con cara de, ¿qué? Y bueno, fue todo muy raro. Pero el tema es que Emiliano hoy tiene 10 años. Durante 9 años... Sí. Él estuvo tomando todos los fármacos que los médicos me dijeron. Y lo que quizás la gente no sabe, y no tiene por qué saber tampoco, es que todos los anticonvulsivantes y toda la medicación psiquiátrica, todos los anticonvulsivantes tienen efectos secundarios que traen a colación que los chicos terminen tomando además medicación psiquiátrica para contrarrestar los efectos del anticonvulsivo. Entonces vos tenés en tu casa 5 frascos de anticonvulsivos más otros tantos de Depresivos y demás. antidepresivos, antipsicóticos, de lo que vos quieras, porque ven luces, ven cosas de color. Yo te puedo hacer una pregunta desde Sí, ahí. obvio. A ver, para que entiendan un poco. Yo tengo un hijo, tiene 8 años, tuvo leucemia a raíz de una internación en terapia intensiva, quedó con una epilepsia de base. Acá él toma una medicación que aparte de que es malísimo para mí que la tome, la necesita porque si no convulsiona, es así. Y aparte es costosísima, de verdad, los anticonvulsivantes son Sí, costosísimos. Y yo como que tenía dudas de si este tipo de tratamientos es como una alternativa cuando no funciona otra cosa, o si podés, así yo veo que tiene efectos la medicación que toma, porque de hecho va al colegio, puede hacer una vida normal. Yo quisiera poder empezar a utilizar otro tipo de cosas más naturales que lo ayuden a él a seguir. Mira, Pero para un momento, volvamos igual al relato. Él tomaba fármacos y demás. claro, el gran descubrimiento que nosotras hacemos como madres cuando Sí. nos encontramos en los pasillos del Congreso, en los pasillos de ANMAT, tratando de conseguir ese aceite o tratando de que no nos lleven presas si teníamos ganas de plantar, es que el topiramato los pone agresivos, el trileptal les trae problemas hepáticos, el sabril les trae problemas visuales, y yo compartir esto y que me digan, sí, el mío se pone mal con tal cosa, y era como descubrir América, porque la verdad es que nosotros íbamos con este relato a los médicos y nos decían que es normal, que eso pasa. Y vos no podés hacer más nada que decir, ok, bueno, gracias, chao, me voy a mi casa con el nene pegándose la cabeza contra la pared, ¿entendés? Entonces, de repente que nos nieguen esta medicación que parecía una solución, fue un poco difícil de digerir. Pero las madres que conformamos Mamá Cultiva somos mamás, voy a ser muy vulgar, pero somos madres de mucho huevo. Bien. ¿Viste? De decir, sí, se lo voy a dar igual. ¿Me entendés? Y ir, hola, Cogollo, Facu, ¿me conseguís un aceite para...? Sí, claro, y ellos de 1000 amores te lo dan. Cuando le dimos todas sabemos el día exacto que le dimos la primera dosis de aceite. Ujú. Porque fue un clivaje. Pero pará, no cuentes qué pasó después de que le dieron el aceite. No lo cuentes. Suspenso, tanda y ya seguimos. Pará, no des un paso más ni levantes la vista. Te voy a contar una historia real. Yo era su alumna. Un día me pidió que fuera en un horario distinto al de mis compañeras.
Cuando llegué a su casa me recibió en toalla, apenas tapado. Me dijo que entre y que prepare algo para tomar mientras él se vestía. Después salió de la habitación en ropa interior y con total normalidad me preguntó qué pensaría mi novio si nos viera de esa forma. Yo lo escuché, pero no entendía nada, solo pensaba en irme. Nunca se lo conté a nadie. No me tocó ni estaba cerca, pero tenía tanta seguridad en lo que decía que la naturalidad con la que actuaba me dio terror. Para él era habitual, como las cosas que nos gritan en la calle a cada paso que damos. Los piropos también son acoso. Respetame, sin condiciones. Último bloque, Sin Condiciones, y no sé cómo se llama, Nabla, creo que me dijo Nadia Pérez, que se llama la banda que está musicalizando en este momento la introducción al último bloque. Y quiero aprovechar bien el tiempo, lamentablemente no vamos a dejarlo sonar como hacemos siempre, porque ¿qué pasa? Nosotros en Undergráfica hacemos sonar muchos artistas independientes que después tratamos de replicarlos acá para que sigan sonando en la radio y demás. Hoy no lo vamos a hacer, vamos a aprovechar el tiempo del piso, porque Valeria estaba contando justamente que todas las mamás de Mamá Cultiva tienen la primera dosis que le dieron a sus hijos. ¿Qué pasó después? Notamos... Tienen agendada, perdón, la primera dosis. Sí, claro, la tenemos agendada porque nosotras le dimos el aceite con la intención de que frenen las convulsiones. Claro. En epilepsia refractaria, digo, de las 10 mamás que éramos al principio, había 8 que tenían chicos con epilepsia refractaria, y esto quiere decir que tenían entre 20 y 100 convulsiones diarias. Entonces le dieron el aceite con la intención de que frenen las convulsiones, y resulta que el aceite no solamente frenó las convulsiones, sino que hubo un despertar cognitivo. Descubrimos a nuestros hijos detrás de la droga. Es muy emocionante. Yo siempre cuento el mío porque para mí fue como muy fuerte. Le di el aceite, el nene es un nene autista prácticamente, no distingue la pared del televisor, o sea, está siempre encerrado en sí mismo, balanceándose, mirando para abajo, no te mira a los ojos, y le di el aceite, me fui a guardar la jeringa en la heladera, porque la ponemos en jeringa o en goteritos para que sea fácil de dosificar, y cuando estoy en la cocina lo escuché reírse, y él no se reía, nunca. Entonces, no podía creer lo que escuchaba y me fui corriendo a verlo, y se estaba matando de la risa mirando la Pantera Rosa, que estaba, no sé por qué he puesto el canal TCM que pasa en la Pantera Rosa, y yo lloraba de la emoción y él se reía a carcajadas, y le conocí la risa ese día. Entonces, como a mí me pasó eso, a otras mamás le pasaron cosas muy parecidas y de igual impacto emocional, porque ese día los vimos nacer otra vez. Entonces a nosotras no nos pueden decir que no tenemos permitido eso y que no podemos cultivar porque la planta es ilegal. A mí que me digan que una planta es ilegal es como que me digan que cualquier ser vivo es ilegal. Claro. Los delfines a partir de hoy son ilegales. ¿Por qué? Matemos a todos los delfines. Claro, no le encuentro sentido Lógica. alguno, porque no es que nosotros hacemos un proceso químico Claro. para... Lo dio la naturaleza, no lo decidimos nosotros. No lo está ahí. decidimos nosotros, lo decidió alguien un poco bastante superior. Entonces es como muy fuerte que alguien venga y te diga que eso tiene que estar prohibido. El kit de la cuestión es que cuando vos te enterás de esto y ves a tu hijo despertar, le querés contar a todo el mundo. Es una reacción natural de cualquier ser humano de bien. De ir y decirle a todos, mirá, pasa esto. Y la verdad es que la reacción del otro, lógicamente, es ¿dónde lo consigo? Y ahí entra Facu en acción. Porque yo al principio uno manda a las agrupaciones y
pronto las agrupaciones no dan abasto. Y de pronto las agrupaciones reciben no solo chicos epilépticos, sino que empezamos a recibir consultas sobre gente que tiene esclerosis múltiple, gente que tiene Parkinson, lupus. Mira, lo que yo aprendí en el último mes sobre enfermedades, mi vida estudié tanto. Es real. Porque todas las personas lo usan en casos oncológicos con resultados realmente milagrosos, chicos y adultos. Pacientes con síndrome de Dravet, con autismo, con síndrome de West. Sería interminable la lista. Y para el dolor no hay nada superior, no hay nada mejor. Ahora, nosotros le empezamos a dar el aceite. Entonces a uno le dan ganas, como estás más o menos segura y ves los cambios, empezás a bajar la medicación. Los médicos no nos acompañan, no hay un solo neurólogo que nos siga, el neuropediatra que nos siga a los chicos, o sea que diga, sí, bajale tal medicación y anda subiéndole el aceite, porque no creen en el aceite, directamente son catedráticos, lo que no está en el libro no se estudió, no se sabe. Nos encontramos con médicos bastante ignorantes al respecto. Me han mandado hasta una granja a mí, por ejemplo. Contábamos antes de que llegaras que fui a visitar a un médico para decirle tengo muchos dolores de brazos y demás, y no quería ni fumar todo el tiempo, ni empastillarme muchísimos menos, pero quería ver si había una forma alternativa de, no sé, kinesiología, lo que sea, no sé, la verdad que fui a ver qué me podía decir el médico y me mandó una granja directamente cuando terminé la charla. Me dijo, no, mirá, traumatólogo, etcétera, etcétera, y me dice, para lo otro hay un lugar así que te pueden ayudar, me dice, con las adicciones. No, señor, no es una adicción, es otra cosa. Creo que la marihuana no es adictiva. Nosotros ahora descubrimos bajándole la medicación, que nuestros hijos son drogadictos todos. Hemos visto casos de chicos con, ¿cómo se llama esto? Cuando dejas de tomar una droga, de abstinencia, graves. O sea, nosotros le fuimos como subiendo el aceite y bajando medicación, seguras y viendo que no convulsivaban y que iban cada vez, cuanto más medicación le retirás, más conectado lo ves y te dan ganas de seguir bajándole, porque lo ves como que empieza a reaccionar, y resulta que en un momento que dejas de darle la medicación, pasa una semana y empiezan como a tener ataques o cosas, o se ponen muy agresivos de vuelta, y nosotros decimos, ¿qué pasó? Cambiamos el aceite, hacemos, viste, como que dudás, y lo que está pasando en realidad es que el chico está sufriendo abstinencia de lo que vino tomando durante no sé cuánto tiempo, ¿entendés? Y eso es también fuerte, doloroso, te da por llorar, por ir a patear la puerta de los laboratorios, pero bueno, entiendo que en su momento la medicina alopática fue lo único que contuvo las convulsiones, pero yo creo que ya estamos en otro momento, que el mundo avanzó mucho, que la ciencia avanzó mucho y que en Argentina estamos reatrasados y hay chicos que no pueden esperar. Nosotros en Mamá Cultiva Argentina, la página de Facebook, recibimos consultas todos los días, y desde que armamos la página en marzo hasta ahora, lamentablemente vimos 2 muertes de chicos que preguntan, con mamás que escriben desesperadas, tengo mi hijo así, y cuando vos le contestaste, capaz que ya era tarde. Yo te lo cuento así livianamente y rápido, hablando rápido para no quebrar, pero hay días que no hay forma de levantar. Las mamás nos escriben con chicos internados, con 100 convulsiones diarias, por favor ayúdenme, tráiganme al hospital, y nosotras no tenemos el aceite y los cultivadores tampoco. Y además, si lo tuviéramos, ponerle que tuviéramos tendríamos que estar como viendo cuál es el que está peor y cómo hacer para ingresarla sin que nadie se cuenta al hospital y dárselo de noche, que no pasan las enfermedades, ¿entendés? Es una cosa es que una no locura, tiene sentido. Claro, No tiene sentido porque estamos hablando de seres humanos, y esto es un derecho a la salud y es un derecho humano que nos están negando, y que es lisa y llanamente un atropello, pero ya una violación. Te digo, es una violación. Vale, recién mencionaste, ¿no?, que
justamente hablábamos de un ser vivo, una planta, es algo que está ahí en la naturaleza, que sirve para un montón de cuestiones como las que también mencionamos, muchas dolencias y demás, pero atrás de todas esas dolencias y la solución a esa, entre comillas, solución no a esas dolencias, está la industria farmacéutica, que no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa, no, con la industria farmacéutica justamente y con estas trabas que se le pone a la planta? Hay una cantidad de gente que va por el uso medicinal de cannabis a través de las industrias. Hay madres así también, hay madres que no quieren cultivar y que están esperando que se lo den en pastillas. Lo cual es lógico también, porque la vorágine en el día de un chico con discapacidad te deja muy poco tiempo para ponerte a pensar en un cultivo. Pero nosotras como somos muchas y compartimos mucho las experiencias y compartimos el día a día, la verdad que somos muy amigas, somos casi hermanas, sabemos que no todas las plantas, dentro de la planta marihuana hay variedades. La marihuana tiene 2 propiedades básicas, supongo que Facu ya les habrá contado. El experto nos va a contar un poquito CBD, THC, bueno, algunos chicos funcionan mejor con plantas altas en CBD y otras funcionan mejor con plantas altas en THC. Y nosotros hemos visto, incluso recién en el corte le contaba a Facu, que hay chicos que necesitan las 2 cosas. Que para descansar bien y tranquilizarse y no tener convulsiones necesitan el CBD, pero que necesitan el THC, la parte cognitiva, para estar atentos, para interactuar, para qué sé yo. Hay una nena que tenemos en el grupo que tiene 14 años, que venía bárbaro con el aceite, tenía 15 convulsiones diarias, empezó con el aceite, bajó a 1 convulsión diaria y de repente se indispuso y pasó a tener otra vez 15, 20 convulsiones diarias. Entonces ahí hay que cambiar de cepa, hay que ver, bueno, ¿qué le estabas dando? Tal variedad, hay que cambiar a otra variedad. Esto es muy importante. Por eso nosotros vamos por el autocultivo y el cultivo comunitario, porque en el caso de que a mí un aceite no me sirve, yo cultivé una planta tal, ponele, en mi casa ahora tengo 3 skunk. Es una variedad, es un nombre de los bancos de semillas. Y a mi hijo no le funciona, tengo mamás a las que sé que esa variedad les sirve, o en el caso que pase algo como le pasó a esta mamá, que Lara, que se indispuso y había que cambiarle rápido por otra cepa, bueno, tener algo a mano. Entonces, yo para mí sé que va a llegar en un momento la estandarización del producto, que en algún momento se venderá en farmacias, en cápsulas o no sé qué. También puede salir como fitofármaco tranquilamente, porque lo es, pero yo creo en este amor, en esta energía que uno le pone a la planta y que la planta lo devuelve siempre, es tan generosa. Ustedes no se dan una idea qué ser vivo generoso que es esa planta. Ser vivo que uno puede tener en la casa. Entonces, para eso vamos a preguntarle a Facundo, ¿no? Porque mientras llega a la industria farmacéutica y se toman sus tiempos y demás, como bien decía Valeria... Va a ser un viaje. Por eso, como bien decía Valeria, la vorágine del día a día es más urgente. Uno puede tener esa planta en la casa. ¿Cómo puede empezar de cero como para...? ¿Estamos hablando de legal? No, claramente no. Pero esto es sin condiciones. Acá no tenemos reglas. Porque a veces mucha gente dice, no, bueno, pero 1, 2 se puede tener, hasta 3 Claro. es para consumo. No está bien contar de que no La se ley puede. dice, la ley 23737 en su artículo 5, Sí. dice que el que siembra ahí o cultive plantas para producir estupefacientes, cannabis está dentro de esa lista, Sí. tiene una pena de 4 a 15 años de prisión. Bien, olvídense de eso, no Olvidamos importa. eso, sí, Olvidémonos volvemos a por la un rato. planta y a la Uno terraza puede, de como uno. quien no sabe la cosa, ¿no? Uy, mirá, que cayó una semilla acá, creció una planta. Así es. Por ejemplo, ¿las semillas de dónde se pueden conseguir? Las semillas se pueden conseguir o comprar por internet, o hoy en día hay innumerables cantidades de grupos de cultivo, de cultivadores. Hay redes que tienen hasta 12.000 cultivadores. Estamos hablando de la red más simple, que es Facebook, en la que, bueno, el cultivador lo que aprende de la planta es eso, de la solidaridad, y aprender a compartir y a intercambiar genéticas, y aprender y enseñarle técnicas nuevas y acercar un nuevo método. Se puede conseguir, hoy en día se puede cultivar cannabis, más allá de las legislaciones se puede cultivar cannabis tranquilamente, porque la comunidad es enorme y eso nos abre muchas puertas para poder acceder a la planta.
Y yendo un poquito más, ¿no?, a la agricultura, el cuidado de la planta. ¿Cómo es el proceso desde que es semillita hasta que más o menos puedes tener un poco de fruto como para poder generar algo, por ejemplo, para hacer aceite o lo que sea? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero para redondear, Sí. uno puede tener ya sea un cultivo en exterior, un cultivo en interior, entre 3 y 5 meses, por ahí hablando del exterior, Ujú. puede tener ya los frutos. Los cuidados son básicos como cualquier planta, obviamente tiene sus características, necesita un suelo fértil, rico en materia orgánica, que a la vez sea poroso, que permita que el aire entre las raíces se pueda conservar, que pueda conservar agua. Es una planta anual, es una planta como el tomate, que come mucho y crece muy rápido. Por eso tiene un sistema de raíces que es muy fuerte, tiene un sistema que tiene muchas raíces, por eso es necesario hacer trasplantes cada 20 días, porque es una planta que crece muy rápido. Y bueno, más allá de todos los tips que uno pueda llegar a conseguir para conseguir un buen fruto, tiene que aprender que es una planta que se maneja por el fotoperíodo, es decir, el cambio de las horas de luz en el ambiente. Que uno lo puede hacer de manera natural, con el paso del verano hacia el otoño, cuando empiezan los días más cortos, ahí la planta hormonalmente se induce a la floración, o si no, podemos manipularla artificialmente mediante el uso de luces para justamente confundir a la planta, llevarla a que flore o justamente mantenerla para que no flore. Justamente me diste un pie, ¿no? En el caso del cultivo interno, usando luces y demás, el consumo eléctrico, porque estamos en una época en donde se han sacado los subsidios a la electricidad y demás, y están viniendo facturas muy saladas de luz. ¿Qué pasa con el consumo eléctrico? ¿Es muy amplio? ¿Es muy grande? Todavía nos estamos adecuando a las nuevas facturas. Sí. Yo no cultivo indoor en mi casa, Sí. pero lo estoy de a poco comparando y haciendo esa recopilación entre compañeros. Pero sí. Igual al margen de las facturas, ¿no? Quiero saber si consume mucho, por ejemplo, mucha energía un indoor prendido todo el día. No. Dependiendo ¿Te la lo potencia. explico en kilowatt o te lo explico en precios, diferencias de precios? Y una persona que pagaba, no sé, 100 pesos de luz bimestrales en su momento, hoy Sí. en día pagará 150 pesos, Ujú. trasladado a la economía de hoy, al cambio en la forma de emitir boletas y Sí, sí, subsidio y esto. Y una persona que hoy en día está pagando 500 de luz, por ahí pagará 700, 800 pesos de luz. Bien. Pero siempre es mucho mejor que ir al mercado negro, porque el mercado negro no solo es un producto que no conocemos, no sabemos la procedencia, no sabemos la intencionalidad que tuvo el cultivador detrás de eso, no sabemos si se ha pasado con fertilizantes, si ha usado agroquímicos, no se sabe. Directamente no se sabe. Además de No, todo eso, además el tema del precio. Mical, ¿Cuál es el fin? no, Lucas. pero además en el caso de epilepsia en chicos, mira, el aceite de cannabis de cualquier planta sirve para dolores, para aliviar dolor, como analgésico sirve casi cualquier planta. ¿Cómo se Entonces, toma, perdóname, el aceite? ¿Cómo se ingiere? espera. Espera. Tengo El que- muchas preguntas. el aceite, sí. El que es más alto en CBD por ahí le sirve más a la gente con epilepsia refractaria. Y para espasticidad, para gente que tiene algún movimiento espástico tipo Parkinson y qué sé yo, más alta en THC. Nosotros, al saber esto, vos no podés nunca caer en el mercado negro porque necesitas conocer la planta, saber qué variedad estás cultivando y qué cuidados tuvo. Si vos le tiraste mamboreta 15 días antes de cortarla, vos eso a un chico no se lo podés dar. ¿Entendés? Es como... Mamboreta es una línea para combatir plagas, una línea química, Claro. que se usa en la agricultura, que el buen manejo hace que no haya problemas, pero justamente como dice ella, si vos le echás el mamboreta 15 días antes de cortar, el mamboreta dura entre 15 y 20 días adentro de la planta. Es un herbicida, es un plaguicida sistémico, ingresa a la planta y a partir de ahí lo distribuye para eliminarla. Uno lo puede aplicar, pero en periodos de vegetativo hay que aprender, hay que ser Claro. consciente, y por lo general la persona que se dedica a la comercialización eso no le importa, Claro. quiere tener un producto más grande, más pesado. Tal cual.
Sí. por ende más dinero. Sí, y yo quería, por ahí se fue girando la conversación, pero quería justamente hacer hincapié en este tema de la comercialización, ¿no? ¿Qué es plata? Digo, como todo negocio que está en el margen de la ilegalidad, Tenés un mercado paralelo. tenés un mercado paralelo que te ofrece, que se abusa, que te vende cualquier cosa, que sos una víctima como consumidor. Si nosotros... Y la cantidad de interés... Cierro la pregunta Dale. como para enmarcarla. Y la cantidad de intereses que hay alrededor de esto. Esto no solamente es el mercado ilegal, el narcotráfico llamado, digo que sabemos que Falta también... Facundo Pastor en la mesa, obviamente, digo, ¿eh? Claro, bueno, pero digo, no es solamente, digamos, esta cuestión. También que atrás de esto están, que por ahí no quiero que se soslaye, la cantidad de intereses de gente que pierde negocios efectivos, digamos, ¿no? Estamos hablando de los anticonvulsionantes, de los medicamentos antidepresivos que vienen a paliar. Digo, hay un montón de intereses atrás de esto. Sí, pero... ¿puedo? Sí, Por sí, favor. por supuesto. Me va a salir la parte ideológica, yo lo lamento muchísimo. Sin condiciones. Nosotros Se tenemos... muerde la boca. Quiero que Sí, sepan que sí. se muerde la boca en este momento, porque está buscando las palabras, mientras tanto se muerde la boca. No, es que no quiero nombrarlos, pero nosotros tuvimos una etapa muy hermosa en la Argentina, en la que todos estos chicos fueron ingresados al sistema de discapacidad. Y gracias a esto nosotros no pagamos la medicación de nuestros hijos. El chico que es epiléptico, así como el autista, que hace algunos años no lo era y hoy es considerado una discapacidad, no paga estos remedios. A mí me los paga la obra social a razón de 10.000 pesos por mes, más o menos. Si nosotros lográramos un cultivo colectivo, en Chile hay un cultivo colectivo de Mamá Cultiva, donde hay 600 familias cultivando, y cuando la planta florece, le pasan a un organismo de extracción estatal los cogollos, o sea, las flores de las plantas, para que Le generen el aceite. ese laboratorio le genere el aceite de manera segura y por una suma, no sé, creo que son $10 por mes. Entonces nosotras, si lográramos imitar el modelo de Chile, que es mi objetivo final, además de generar conciencia y de trabajar en otros aspectos que tienen mucho que ver, si lográramos generar eso, le ahorraríamos al Estado muchísima plata. Claro. Lo que pasa es que hay que ver si la persona que está en el Estado considera al Estado una administración o una herramienta de generar bienestar en la población. Claro. ¿No? Sí. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios, no? Que funcione el negocio de la sociedad, digamos, ¿no? Que circule, que la gente se relacione con los laboratorios, que los laboratorios te paguen las obras sociales, digo, que funcione todo el sistema o que se priorice la salud. En este caso. Pero no quería dejar Pero priorizando la salud, en este caso en particular, priorizando la salud, encima le estás ahorrando plata al Estado. No así a los laboratorios, pero sí al Estado. ¿Okay? Claro, no, pero me parecía que era interesante marcar este tema porque al estar prohibida explícitamente, o sea, no es por cuestiones solamente médicas, digo, hay gente que se beneficia de esta prohibición. Entonces Sí, me parece que por no hay supuesto. que, claro, que no hay que, digo, más allá de marcar el tema de los beneficios de que es una planta, digo, y de bajarlo un poco al sentido común, también hay que entender que hay otros intereses que no tienen que ver con hace mal a la salud solamente, digamos, ¿no? Que está la otra parte de la biblioratura que te da de este tipo de argumentos. Bueno, y no nos olvidemos que la prohibición de 1937 surgió con el nacimiento de DuPont, del nylon y los primeros derivados de los hidrocarburos, en contraposición al gran mercado que había con el cáñamo industrial. No nos olvidemos que el cáñamo industrial, siendo exactamente la misma planta, o sea, taxonómicamente es la misma especie que es el cannabis, el cáñamo es cannabis sativa,
La misma planta ha tenido usos industriales durante siglos. Incluso los mayores promotores de la prohibición, como Estados Unidos, hacía propaganda del Estado haciendo hincapié en el desarrollo del cáñamo para la industria de sogas, la industria militar. Hay que ver, busquen en YouTube Marihuana para la Victoria. Es un comercial de Estados Unidos pidiéndole a la gente que plante marihuana. Hemp for Victory. Sí. Es- Vamos a buscarlo y en Muy breve va a bueno. estar en las redes sociales. Lamentablemente los programas como el de hoy se nos pasan volando y son los días que yo lamento que este bello programa que hacemos cada lunes dure solamente 2 horas. Ya vemos a los chicos de Caleidoscopio que estaban del otro lado recién del vidrio esperando para entrar el Patrick Rice. Pero bueno, quiero agradecerles a Facundo y a Valeria por haber estado acá. Facundo, si alguien quiere contactarse con ustedes con Cogollos del Oeste, ¿cómo puede hacer? Pues, Por las dudas, no sé, ya que bueno, estamos, tenemos pueden la comunicarse a través del Facebook, Cogollo del Oeste de Argentina. Y si no, bueno, en la página donde tenemos toda la información es www.cogollodeloeste.com.ar. Si no, pueden escribirnos a contacto@cogollodeloeste.com.ar. Facundo Rivadeneira, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, chicos. Valeria, tu turno. Si alguien quiere hablar con Mamá Cultiva y demás, Mamá Cultiva Argentina en está Facebook. explotando igual. No, sí, bueno, pero más allá de eso, quiero a cualquier persona que esté escuchando, que tenga un familiar con alguna de las dolencias que nombré, y sobre todo con epilepsia, un hijo, un sobrino, un conocido, vamos por el cultivo. Es el camino más largo, hay que tener mucha paciencia, pero es el mejor, es el único y es el que puede lograr que una planta eficaz, segura y económica le llegue a nuestros hijos, democratizando el acceso con cultivos colectivos y comunitarios. Valeria Salech, muchas gracias. Encantada. La Ley Nacional número 26.743 permite que las personas trans sean inscriptas en sus documentos con el nombre y el sexo de elección y establece que todos los tratamientos médicos de adecuación al género sean incluidos en el programa médico obligatorio, lo que garantiza una cobertura en todo el sistema de salud, tanto público como privado. Incluir es aceptar al prójimo tal cual es, sin condiciones.